Hola hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios a través de la lección 5 del estudio del libro de Jonás, cuyo texto se encuentra en el capítulo 2 del libro de Jonás. La quinta lección de nuestro estudio, titulada En el vientre del gran pez, nos enseña que Dios tiene un plan para nuestra vida, del cual no debemos huir. Seamos obedientes y oremos a Dios en nuestros momentos de angustia, pues Él es misericordioso y solo espera nuestro arrepentimiento para conceder su perdón. Antes de iniciar el estudio, nos pondremos en las manos de Dios a través de una oración para que Él nos guíe. Vamos a orar. Dios mío, te doy gracias por todas las bendiciones recibidas y te suplico que perdones mis pecados. Te pido que sea tu palabra la que se comparte en esta lección y no la opinión del hombre. Que esta lección sea de gran bendición para quienes la escuchen y toque sus corazones para que hagan tu voluntad y se unan a tu obra. A ti sea la honra y la gloria. Todo lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo clave a memorizar de nuestra quinta lección se encuentra en Salmos 130, versículo 1, que a continuación leeré. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. En nuestra lección veremos que luego de que Jonás fue arrojado del barco como una carga pesada a las aguas agitadas, el mar se aquietó y volvió la calma a la embarcación. Antes Jonás ya había dicho a los marineros, en Jonás capítulo 1, versículo 12, cito, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aquí vemos que Dios es también Señor de la naturaleza, por tanto, preparó un plan para que Jonás no muriera ahogado, pues la orden de predicar a la ciudad de Nínive debía cumplirse a pesar de la rebeldía de su profeta. Dios tenía un plan para el profeta y no le había aceptado la renuncia. En Jonás capítulo 1 versículo 17 leemos, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En esta quinta lección contenida en el capítulo 2 del libro de Jonás, aprenderemos que en los momentos de angustia Dios ha previsto todo para nuestro rescate. Solo debemos arrepentirnos y clamar a Él en oración. No sabemos qué tipo de gran pez tragó a Jonás. Podría haber sido una ballena o una clase especial de pez que Dios creó únicamente con este propósito. Solo sabemos que era un pez salvavidas, pues esa fue su función. Tampoco conocemos las condiciones en las que se encontraba Jonás adentro de la bestia marina. Tal vez era un sitio oscuro y húmedo, donde el profeta estaba sin la compañía de otra persona, pero con la seguridad de que Dios escucharía su oración. Sabemos que la historia es real porque viene en la palabra de Dios y Jesús la menciona en Mateo capítulo 12 versículo 40, que cito. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. No fue solo un hecho que le pasó al profeta Jonás, también fue una señal para que el pueblo de Israel y el mundo entero supiera lo que vendría después con la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos aprender de la experiencia de Jonás? Primero, que se puede orar en cualquier lugar. No hay un lugar ni una hora especial para hacerlo. Podemos orar en un templo lleno de gente o en la soledad de nuestra habitación, en tiempos de guerra y enfermedad o en tiempos de paz y salud. Jonás oró a Dios adentro del vientre del gran pez, donde nada ni nadie podía distraer. El Señor lo rescató de la muerte, por lo que tenía un corazón agradecido. Sabía Jonás que el Señor era su Salvador. No atribuía la presencia del gran pez a la casualidad. En los planes de Dios no hay lugar para casualidades ni suerte, pues Él tiene el control de todo. Entonces, sabemos que también podemos aprender de la experiencia de Jonás que Dios escucha en la oración. En la angustia y en las situaciones en las que se encontraba Jonás en el vientre del gran pez, la oración era como un bálsamo para aliviar y ablandar su duro corazón, que lo había llevado a esta situación tan lamentable.
La desobediencia siempre nos trae malas consecuencias. Jonás no tenía ninguna necesidad de pasar por tantas desgracias, pero su actitud rebelde lo llevó a desobedecer la orden de Dios de ir a predicar a Nínive. ¿Qué podemos hacer en los momentos de angustia? Lo mismo que hizo Jonás, invocar a Dios y clamar a Él. En el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 1, leemos: y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. En este versículo notamos que Jonás sabía que Dios lo escuchaba, incluso desde el vientre de un pez, y él tenía la seguridad de que esto le daba paz y esperanza de que sería liberado. Cuando oramos debemos hacerlo con la convicción de que el Señor nos oye y dará una respuesta a nuestra petición. Al orar, Jonás reconoció que lo que le estaba sucediendo era de parte de Dios. En el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 3, leemos: me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Este versículo revela la desesperación de Jonás, quien reconoce que fue arrojado a las aguas turbulentas del mar, no por culpa de los marineros, sino porque Dios así lo quiso por causa de su desobediencia. Jonás pensaba que moriría ahogado, pero Dios responde a la oración sincera sin importar desde dónde se hace. En su oración, Jonás manifestó que se sintió desechado delante de los ojos de Dios, y eso era lo que más lo atormentaba, estar fuera de la presencia de Dios. Sin embargo, adentro del pez volvió su corazón al Señor y recobró las esperanzas en Él. Porque dice en Jonás 2:4: mas aún veré tu santo templo. Al orar describió cómo se sentía. Sus palabras me recuerdan una frase en los Salmos. En Salmo 131 que leímos: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Ese es nuestro versículo a memorizar. En el libro El tesoro de David, de Charles H. Spurgeon, escribió acerca de este versículo: llamamos a este salmo de profundis. Y cito: desde lo profundo, que son sus primeras palabras. De estas profundidades clamó, gimió, veló y esperó. En este salmo oímos acerca de la pérdida de la redención. Quizás el dulce cantor no habría hallado esta joya si no hubiera salido de lo más profundo. Las pérdidas se hallan muy hondo. En su oración, Jonás afirma en los versículos 5 y 6 del capítulo 2: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo y el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Aquí vemos que el hombre que quiso huir de la presencia de Dios describe su situación como la de un muerto ya en la sepultura. Pero Dios lo rescata del peligro de muerte y ahora puede alabar al Señor por su misericordia. Jonás comprendió que por más que quiso alejarse del Señor, huir de su presencia, nunca estuvo fuera del alcance de Dios. Jonás estuvo 3 días y noches en el vientre del pez. Sin embargo, no hay situación o peligro que haya sufrido algún profeta o persona que se pueda comparar con la importancia y trascendencia de la muerte, tiempo en la sepultura y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Mateo 12:41 Jesús es muy claro cuando le habla a un grupo de incrédulos escribas y fariseos. Cito: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Aquí vemos que los paganos ninivitas se arrepintieron por la predicación de un hombre, mientras que estos miembros del pueblo de Dios se rehusaban a creer en la palabra del Hijo de Dios, cuya importancia supera infinitamente a la de Jonás. Jesucristo es muy claro cuando afirma en Juan 6:47, cito: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así vemos
que nuestro Señor y Salvador Jesús venció a la muerte y desea que todo pecador se arrepienta y por fe venga a la vida eterna. Como dice la palabra de Dios en Romanos 6:24, cito, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La oración más auténtica y sincera surge de una persona con el corazón angustiado, que clama a Dios. En Jonás capítulo 2, versículo 7, el profeta dijo, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. En su aflicción, el profeta se acordó de Dios, su única esperanza, el único que podía salvarlo. Debemos aprender de la experiencia de Jonás y no esperar hasta que nuestra situación sea desesperada para acordarnos de Dios y su misericordia. En Jonás, capítulo 2, versículos 8 y 9, leemos, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Aquí vemos que la experiencia de estar en el vientre del gran pez llevó a Jonás a comprender que seguir las vanidades ilusorias era abandonar la misericordia de Dios, que huir del Señor y desobedecerlo equivalía a ser idólatra y poner su esperanza en algo inútil en lugar de Dios. Porque, primero, es vanidad huir de Dios, que es omnipresente. Segundo, es vanidad negarse a cumplir su voluntad. Y tercero, es vanidad no dar a conocer el mensaje de Dios. Dios tuvo que tratar con su profeta para sacarlo de su vanidad ilusoria, llevándolo hacia las profundidades del mar, donde finalmente reconoce que tiene obligaciones para con él y Jonás promete cumplirlas. El arrepentimiento de Jonás lo llevaría a hacer tres cosas. Primero, alabar a Dios. Segundo, ofrecer sacrificios. Y tercero, pagar lo que prometió. Estas tres cosas hablan de su compromiso para con Dios. Solo no podía salir de la situación en que se encontraba. No había nadie que pudiera sacarlo del vientre del gran pez. Solo Dios, por eso dijo en su oración, la salvación es de Jehová. Finalmente, Jonás reconoce que la salvación no viene de una nación o pertenecer a una raza. La salvación no viene del hombre, sino de Dios. Así nosotros, como Jonás, debemos comprender que nuestra salvación pertenece a Dios. Finalmente, el profeta llegó al lugar al cual había sido enviado por Dios. En Jonás, capítulo 2, versículo 10, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Así la terrible experiencia al fin pasó. Ahora Jonás estaba en tierra firme, vivo y con el mensaje que tenía que entregar. Así como el gran pez, creación de Dios, obedeció sus órdenes de tragar y luego vomitar al profeta, Jonás tampoco debía resistirse a la voluntad de Dios. Luego le vendría por segunda vez palabra del Señor para que se levantara y viajara hasta Nínive y a proclamar el mensaje de salvación. Dios cumplirá su plan. Como Jonás, los cristianos tenemos un mandato que no podemos desobedecer. La palabra de Dios nos indica en Hechos 13:47, cito, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hermanos, cumplamos con gozo y diligencia la gran comisión que Jesús instruyó en Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20, cito. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De nuestra lección podemos sacar varias aplicaciones. Las resumo en 4. La primera, Dios escucha la oración sincera de sus hijos en cualquier lugar donde se encuentre. Leemos en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones.
pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. La segunda aplicación es que no debemos de dejar de orar aunque estemos pasando por situaciones terribles. Leemos en Filipenses capítulo 4 versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La tercera aplicación es que en la angustia clamemos a nuestro Dios y seamos agradecidos con sus bendiciones. Leemos en Santiago capítulo 5 versículo 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La cuarta aplicación de nuestra lección es que la voluntad de Dios se va a cumplir a pesar de nuestra terquedad en no hacer lo que Él mandó. Mejor será que cumplamos su voluntad con diligencia y gozo. Leemos en Filipenses capítulo 2 versículos del 13 al 14: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hermanos, espero que esta lección sea de provecho para sus vidas. Ahora oremos a nuestro Dios. Padre Santo, te pedimos que pongas en nuestro corazón el deseo de compartir a Cristo, de amar a Dios con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Oramos con agradecimiento, porque nos permites trabajar con amor en tu obra. Te pedimos que nos impulses a llevar a la práctica esta lección, que hagamos nuestra tu palabra para testimonio de quienes no te conocen, que nuestro deseo sea permanecer constantes en oración, obedecer con gozo tu voluntad y ser agradecidos con tus misericordias y bendiciones. Todo te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por escuchar esta quinta lección del libro de Jonás. Dios los bendiga mucho.